Señor alcalde, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Bueno, siempre con usted es interesante analizar la coyuntura política y hay varios temas. No sé, quisiera empezar con una visión suya sobre las medidas económicas anunciadas anoche por el presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es su... Buenos días y buenos días a todos los televidentes de Teleamazonas. Usted sabe que yo suelo ser muy breve en mis respuestas, pero usted me hace una pregunta que me va a permitir que precise ciertas cosas. Yo creo que las medidas han traído desilusión a los que preveían un desastre, el paquetazo. Porque no ha habido paquetazo, en eso tiene razón el presidente de la República. No se ha subido el IVA, no se ha subido los combustibles, el impuesto a la renta de las personas naturales y de las compañías pequeñas no se ha tocado. Pero también ha traído desilusión en un sector empresarial que esperaba más estímulos, que esperaba estímulos en vez de subir el impuesto a la renta. Si bien se han dado algunos. Y eso es importante porque si esa gente, el empresario, no tiene la confianza, el deseo, la percepción de que debe invertir, entonces la recuperación económica de la que habló el presidente no se va a dar por esos hechos, simplemente. Eso es lo primero. En segundo lugar, bueno, eso es una posición del presidente, todavía eso no llega a la Asamblea en la parte que tiene que llegar. Yo creo que tiene que abrir un espacio para oír a los empresarios, que son los que generan el empleo y las rentas de carácter fiscal. Porque en esto de las rentas hay que ser muy claro. Hay dos filosofías. Hay estatistas y fiscalistas que piensan que primero hay que fondear la caja pública para que luego se recupere la economía. Y nosotros pensamos al revés, que la economía se debe recuperar primero o al mismo tiempo, precisamente para que se fondee la caja fiscal. Y déjeme ponerle un ejemplo. Supongamos que las utilidades del país o de los empresarios son 100. Si usted les cobra el 22%, al Estado entran 22. Pero si a consecuencia de una percepción o de una realidad, las utilidades bajan a 80, el 25% de 80 son 20, que es menos que 22. Esto hay que tenerlo definitivamente en cuenta. Yo creo, por último, dos cosas. Que tan importante como el asunto de impuestos, son otras cosas que no sé por qué no se ponen en marcha, que no cuestan nada, que le van a dar más bien al Estado y a los ecuatorianos, al uno rentas y al otro crecimiento y empleo. Uno, ¿por qué no se aclara que va a volver a organismos internacionales competentes la justa decisión de diferencias entre el Estado y los inversionistas? ¿Quién va a invertir en el Ecuador sometido a una justicia ecuatoriana y con los antecedentes de la justicia ecuatoriana? Segundo, ¿por qué no se amplía la frontera del empleo, permitiendo que empleadores y trabajadores fijen las condiciones de horarios, de días, de temporalidad, de su contrato de trabajo? Eso sí, no buscamos aquí ni se puede permitir explotación, obligándolos a tener como referencia proporcional el salario mínimo y las cargas sociales. Tercero, las alianzas público-privadas son extraordinariamente buenas, pero tienen que ser mejoradas en la forma, hacerlas rápidas y en el fondo con reglas claras. Y por último, ¿dónde está no el sacrificio, dónde está el poner en orden el Estado? El Estado debe bajar al menos el 10% de gastos, y no estoy diciendo que despidan a nadie. Hay gastos superfluos y necesarios que en enorme cantidad han vuelto obeso al Estado. Y para un obeso bajar el 10% de su peso, o en este caso de su gasto, no es problema. Y por último, precisamente un diario quiteño, El Comercio, el día 10 de octubre, sacó un artículo sobre Richard Thaler, que es Premio Nobel de la Economía, que habla sobre la psicología en la economía. Y dice que los factores económicos no se portan racionalmente, sino por las percepciones de carácter psicológico. Y eso es cierto. Si el empresario, por ejemplo, no siente que las cosas van a ir bien, que puede ir adelante, el empresario no invierte. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Vea usted, el presidente Moreno, en ciertos aspectos, ha logrado, precisamente por esa cuestión de percepción y de psicología, un ambiente de calma, de respeto, que es muy positivo.
Pero si no logra esa confianza en los empresarios, no va a haber crecimiento económico, al menos en la medida que se espera. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleo y no hay rentas fiscales para poner la caja en orden. Ahora, alcalde, pero prácticamente el presidente Moreno está haciendo lo que los empresarios le han pedido. Bueno, a excepción, y eso habría que preguntarles a ellos de esta decisión de aumentar el impuesto a la renta de 22 al 25%. Pero estoy segura que lo que nos va a decir en un momento el ministro de Finanzas es que le han bajado el impuesto a la renta y le han eliminado el anticipo al impuesto a la renta al 82% de los empresarios que pagan ese impuesto, que son los medianos y pequeños, y que son los que, según se dice, generan la mayor cantidad de empleo. ¿Qué opina usted sobre esta visión o este análisis? Que bueno, vamos a ver si lo confirma el ministro. Yo no soy dueño de la verdad y menos en estas materias. Le digo, con todo respeto, son criterios. Pero, ¿qué hizo China? ¿Qué ha hecho Vietnam? Corea del Sur, etcétera, para salir adelante? Si usted quiere aumentar la recaudación, yo coincido que hay que aumentar la recaudación para que el Estado tenga más plata, al mismo tiempo que también hay que eliminar el gasto, ¿no? Porque la plata de los ecuatorianos es para invertirlo en los ecuatorianos, no para que, y vuelvo a repetir lo que decía el Che Guevara, ¿no? Las revoluciones son para morir por ellas, bueno, ese es un criterio, pero lo que sí no son es para vivir de ellas. Eso es una cosa absolutamente distinta. Subir la recaudación no quiere decir subir los impuestos. Muchas veces subir los impuestos baja las recaudaciones. Le pongo otro ejemplo. No es el caso y lo aclaro, un ejemplo. Si usted subiese el IVA al 18%, o sea, 6 puntos más de lo que tiene hoy día, pero las ventas le bajan 15%, entonces subir el impuesto, aparte de generar pobreza, está bajando las recaudaciones fiscales. Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por lo menos yo aquí lo he hecho así y ha funcionado. Y en otras partes del mundo se ha hecho así y funciona. Ahora, ojalá ellos tengan razón y lo que proponen funcione. Claro, lo que habría que ver y también hay que preguntarle al ministro de Finanzas es, listo, bajan los impuestos, hay una parte, digamos, de los impuestos que se va a bajar, yo más o menos calculo que se van a ahorrar apenas unos 200 millones de dólares ahí, pero hay que ver qué se hace. Le bajan los impuestos a los empresarios. A los pequeños y medianos, digamos, de acuerdo a las medidas anunciadas. No hablemos de los pequeños y medianos, eso está correcto, que no toquen la pequeña, la mediana industria, es correcto. Que no toquen el IVA, es correcto. Pero hablemos del impuesto a la renta, que hay que reconocer es el menos regresivo de todos. Pero a los empresarios a los que les están diciendo, les voy a dar el drawback de esta manera, les voy a bajar el anticipo de esta manera, gradualmente, que está bien, sin perjuicio que hay otras cosas que no se toman. Si usted les está devolviendo eso con su propia plata al subirle el impuesto a la renta, no veo el estímulo personalmente y no creo que lo vean ellos. Pero en todo caso esto es cuestión de filosofía. Aquí el que pone las reglas del juego es el presidente, hay una parte que irá a la asamblea, ya veremos qué pasa, pero yo creo que en un diálogo respetuoso como tiene que haber y cuál es el estilo del presidente Moreno, hay que oír a las partes y también quienes no pensamos así debemos oír argumentos. Yo creo que no todo está mal, pero nosotros pensamos que entrar dinero en el Estado es correcto, hay que gastarlo bien, pero que entra más dinero en el Estado con una economía de menos exacción impositiva que poniendo más impuestos, sobre todo en una economía débil como es la economía ecuatoriana. Usted puede poner impuestos en una economía boyante, es discutible, pero se puede poner en una economía débil, es como echarle, ¿no es cierto?, a un señor que se está ahogando en vez de una boya de plástico inflada, un saco de cemento, pues con una sale a flote y con otra se hunde. Claro, y ahí hay que ver, porque yo creo que en las sociedades que pagan altos impuestos, también el Estado les devuelve en la misma proporción o quizás con mayores expectativas. Eso es lo que hay que preguntar también, ¿qué nos van a devolver si nos cobran más impuestos? Porque hasta ahora lo que hacen es cubrir los gastos corrientes del Estado, que no es lo que beneficia a la mayoría de ecuatorianos. En el plan no hay baja de gastos, ¿no? Porque tiene que haber baja de gastos. O sea, la plata del Estado, que va al Estado, es plata del ciudadano. Muy poco, 500 millones van a bajar. Para que se invierta en el ciudadano, para que se devuelva al ciudadano, no para financiar gastos que en su mayoría son inútiles. Tu pregunta es correcta, ¿qué se devuelve? Correcto. Pasemos al tema político, que es otro tema que de una u otra manera o indirectamente afecta el tema económico, la confianza y lo que usted decía, el tema psicológico, ¿no? Que la gente tiene que sentir
que hay bienestar y que vamos por el camino correcto para arriesgarse a invertir en este país. Y hablamos de absolutamente todos, grandes, medianos y pequeños empresarios que están siempre a la expectativa de qué es lo que va a pasar en la política para saber si le apuestan o no le apuestan. Entonces, analicemos el campo político. ¿Cómo ve usted el tema de la prisión de Jorge Glass? Ahora vemos que ya va por su segundo intento de salir de la cárcel, insiste en su inocencia y lo más chistoso, ¿no? O indignante, ya no sé ni cómo calificarle, una vergüenza internacional para nuestro país. Tenemos un vicepresidente sin funciones, preso y de vacaciones. Bueno, lo importante es que yo no creo que haya alguien racional que pueda pensar que la situación de Jorge Glass en la vicepresidencia de la República es sostenible. La situación es insostenible. La justicia de manera independiente tiene que hacer lo suyo y eso está bien. La justicia tiene plazos, tiene términos, tiene procedimientos y hay que respetarlos porque no se puede criticar al expresidente Correa por meter las manos en la justicia y después hacer exactamente lo mismo. Eso no es correcto. La justicia sigue su marcha, pero la situación es insostenible. Por otro lado, el que el vicepresidente esté preso no es causal para que pierda la vicepresidencia per se, porque la presunción de inocencia de una persona se mantiene jurídicamente hasta que es sentenciado en última y definitiva instancia. Entonces, el camino es el juicio político. Hay motivos suficientes para que dentro de la Constitución se proceda a la remoción del presidente. Así es como yo lo veo. Yo no entro en lo de fondo porque lo de fondo hay que dejárselo a los fiscales y a los jueces. Pero en la parte pragmática, pues evidentemente lo que usted dice es correcto. Es impresentable e insostenible esa situación. Está por demás entendido que hay que dejar que el debido proceso camine y que se respeten los derechos del vicepresidente Glass y por supuesto que se aplique la justicia al 100%. Pero también viene la situación ahorita de la mano de la ética y el respeto a la imagen de un país. Vemos, por ejemplo, en otros países que por $4,000 los vicepresidentes renuncian. ¿Por qué? Porque la imagen del país se puede lesionar. Aquí, en cambio, se está priorizando la imagen, los derechos de la persona en particular. Pero ¿dónde quedan los derechos a la buena imagen de 16 millones de ecuatorianos frente al mundo entero? A eso apelo yo y no a que no haya justicia. Por supuesto que se espera que haya justicia. Eso que usted dice es tan cierto y repito, hay que dejar siempre a salvo la acción imparcial de la justicia. Pero lo que usted dice es tan cierto que no solo afecta la imagen, es que también afecta lo económico. Porque en un país que revierte este tipo de situaciones con lentitud, que no se solucionan las cosas enseguida, tampoco ese es un factor que atraiga la inversión. La gente prefiere mantenerse alejada. Este no es, pues, la última Coca-Cola de la fábrica, ¿no? O sea que aquí hay bastantes sitios en el mundo donde todavía se puede invertir, aunque cada día la situación suele ser más complicada. Son cosas que hay que resolver. Hay que resolverlas, efectivamente. Yo no creo que la situación económica y fiscal del país aguante para tomar decisiones tardías, ¿no? Aquí eso el Eclesiastés no juega. No es que primero es esto, después es lo demás acá, después es lo demás acá, no. Cuando usted tiene un vehículo, yo le pregunto, ¿qué es más importante en el vehículo? El motor, la gasolina, las llantas, los frenos, el chofer. Si usted no tiene todo, el vehículo no funciona. Así es el gobierno. Hay que adoptar medidas en todos los frentes, pensadas, eficaces, simultáneas, correctas, al mismo tiempo. Si no, el carro no rueda, el país no avanza, el empleo no se crea, la bonanza no viene. Dos preguntas le hago al mismo tiempo por cuestión de tiempo. ¿Usted ve venir el juicio político? Ya vemos algunas voces del interior de Alianza País, pero son las alineadas con Lenín Moreno, que son todavía la minoría, para poder proceder con ese juicio político, para encontrarle una salida a este problema que, como usted dice, no solamente genera un problema político. Y segundo, quisiera tener su visión sobre la consulta popular. ¿Usted la apoyará? Yo creo que hay que aliarse con el país, no con Alianza País. Y yo creo que hasta para Alianza País esta es una situación al vicepresidente que tiene que ser resuelta. Segundo, por supuesto que yo siempre he apoyado las consultas populares, porque yo no soy de los que creo que el pueblo necesita tutores ni curadores, necesita de políticos o politiqueros que digan vote por mí para yo resolver por ti. El pueblo tiene que resolver por sí solo.
hay que apoyar la consulta. Y yo apoyo las 7 preguntas, ya he dicho por qué, porque están bien planteadas, porque son necesarias, no lo resuelven todo. Por eso es que hay que tomar las medidas colaterales en lo económico, en lo financiero, en seguridad jurídica, en la reducción de tamaños del Estado, en la ampliación de la frontera del empleo. Yo apoyo esas preguntas, y lo que sí creo es que la consulta no debe electoralizarse, partidizarse, hacer que los políticos saquemos, y me incluyo, beneficio electoral de la consulta. El pueblo tiene que entender que cuando diga sí, no está votando a favor de tal o cual político, y que cuando diga no, no está votando en contra de determinado político. Está votando, si dice sí, porque cree que decir sí le va a beneficiar a él, al pueblo. Y si dice no, pues bueno, es respetable, creerá que no le beneficia votar que sí. Pero el pueblo hay que guiarlo a que vote por sí mismo, para que vea en la consulta un instrumento directo de mandato, sin dejar que los legisladores después hagan lo que les da la gana para resolver sus problemas, los problemas del pueblo, no los problemas de los asambleístas, ni de los alcaldes, ni de los prefectos, ni del presidente, los problemas del pueblo. Así es como yo veo las cosas. Sí. Una pregunta puntual precisamente en lo que compete al pueblo y a su representación ciudadana, supuestamente, y es la Comisión de Participación Ciudadana, porque en el resto creo que la mayoría estamos de acuerdo, pero hay una parte polémica, y es esto de nombrar miembros, pues una comisión de transición en la Comisión de Participación Ciudadana. ¿Cómo lo ve usted? Muchos ven eso como un peligro, es elegir a dedo a estos funcionarios que luego van a elegir también a supuestamente a los nuevos miembros o entidades de control. Mire, alguien tiene que designar a los que a su vez designan a la función de control, a contralores, procuradores, superintendentes, etc. Si se quiere esperar a hacerlo por elección popular, quiere decir que mientras tanto se va a mantener el actual Consejo de Participación. Si usted quiere una acción más rápida, tiene que buscar una fórmula intermedia que después sea sustituida por el pueblo. Todo dependerá de a quién se nombra y qué hace aquel que se nombra respecto de la función de control y esos organismos existentes. Sin el factor humano, las leyes no funcionan. Ahora, los sistemas son diversos. En Estados Unidos, el presidente de la República nombra directamente a parte de la Corte Suprema de Justicia. Lo que no ha ocurrido en Estados Unidos es que el presidente se atreva a llamar a un juez, que además es vitalicio, para decirle cómo sentenciar. Y lo que estoy seguro que pasaría si eso, que es imposible prácticamente, aunque en la vida nada es imposible, ocurre, es que el juez no le va a decir que sí, sino que va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si ese sistema usted lo aplica en el Ecuador de ayer, porque siempre esperemos que el Ecuador de hoy día y el de mañana cambie, usted sabe lo que pasaría. Entonces, sin el factor humano, sin la condición humana, no hay ley que funcione, no hay ley que funcione. Hay veces hay mejores presidentes con malas leyes, ¿no es cierto?, que otros presidentes que con buenas leyes son un desastre. Así que si no hay el individuo, eso es como el vehículo. El carro puede ser perfecto, si el chofer es malo, lo estrella rapidito. Bueno, pues entonces ahí dependemos de que una vez más, esta vez le metan la mano a la Comisión de Participación Ciudadana, y ojalá pues en ese factor humano que usted menciona realmente elijan a ecuatorianos con trayectoria, con dignidad y con honestidad, que puedan ayudarnos a dar un paso hacia adelante, y no como cada metida la mano a la justicia, lo que sea, que nos ha hecho retroceder más bien. Eso esperamos todos, porque si no los cambios no se justifican. Como decía el doctor Rosemena Monroy, sería la misma jeringa con distinto bitoque, y eso no queremos los ecuatorianos. Con eso me quedo. Muchísimas gracias al alcalde Jaime Nebot por estar esta mañana con nosotros.